vamos a continuar y finalizar nuestra serie en caso de sismo o incendio. Diga conmigo, en caso de sismo o incendio. ¿Sí? Otra vez, si alguno quiere pasarse acá, va a ver mejor las imágenes. ¿Sí? Igual ahí vamos a traer ahí. Se me ocurrió algo, ya vieron que a mí se me ocurre cada cosa. Matías me mira con unas caras diciéndome qué se le ocurre al pastor. Bueno, vamos a traer a alguien que nos ayude y va a mover un poquitito la pantalla allá y la va a volver para que lo puedan ver. Pero si alguno quiere estar acá, mejor. ¿Sí? Bien, en caso de sismo o incendio, yo le contaba rapidito, para hacer una introducción, hace unos 2 meses y medio atrás, 3 meses casi, dos meses y medio, ya hasta se me olvida cuándo fue, estaba yo, le decía un día, en Ciudad de México, por una situación de cortes y eso, era un día bastante caótico en ese lugar. Yo estaba en el aeropuerto, no podía moverme, no podía salir a la ciudad de Pachuca, donde me esperaban allí los pastores Eder y Elena, y no podía salir de la ciudad, estaban todas las rutas cortadas, protestas, y me tuve que quedar a esperar en el aeropuerto. Y cuando uno espera en los aeropuertos, así sentado, haciendo nada, de repente me puse a prestarle atención a unos carteles que pues, yo viví 18 años allá y ya estaban, imagínense, que dicen en caso de sismo o incendio. Y esos carteles tenían una serie de instrucciones, ¿no? Una serie de instrucciones. Yo lo leí, le presté atención y es como que sentí que de algo me iba a servir lo que estaba leyendo y no me imaginé que iba a ser para un mes y pico después, donde íbamos a tener una revolución con un montón de cambios y cosas. Como te decía, esta serie tiene que ver con meditar acerca de la manera, escuche bien, la manera en la que un hijo de Dios necesita enfrentar los procesos de lucha o transición que en el correr de la vida se van presentando y que son, diga conmigo, necesarios e inevitables. Las dos cosas. Las luchas en tu vida son necesarias e inevitables. No voy a leer todo lo que leí el primer día, pero Jesús dijo en Juan 16:33, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. ¿Sí? Jesús dijo eso. Pedro les dijo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas, en 1 Pedro 4:12, ¿sí? que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Entonces, cuando a veces tenemos problemas, situaciones, decimos, hoy, ¿qué me está pasando? No es nada extraño, sencillamente estás pasando por algo que tal vez Dios esté permitiendo que pases y necesites pasar. Hay situaciones en la vida que no las vas a evitar. Y te hablaba de que estos sismos o incendios, porque tanto uno como otro, yo le contaba algunas experiencias que he tenido con los sismos. Alguien me dijo, deja de predicar de eso, ¿sí? Porque ya vino el sismo esta semana. Deja de predicar de eso, ya tuvimos sismo esta semana. Un sismo en Mar del Plata. Dije yo, estamos todos locos. O sea, no hay, porque los que sintieron un sismo allá por los 70 era el de San Juan, que se llegó hasta acá, pero no era un sismo acá. ¿Sí? Fue algo que sintieron del de San Juan. Varias gente hasta en Buenos Aires la sintió. Pero un sismo acá en Mar del Plata. Yo dije, Señor, menos mal que fue 4.7, ¿no? Porque uno ve las estructuras acá. ¿Cuántos saben que acá no hay construcción sísmica? Si no es zona sísmica. Dios, se nos viene todo abajo. Entonces, esta semana hubo un sismo en Mar del Plata. Entonces me dijeron, deja de predicar porque va a venir el incendio. Digo, deje de ser profeta. El incendio ya vino. ¿Sí? Hace 3 semanas acá en Agenfer, ¿no? O sea, ya está. Ya pasó el incendio, ¿no? Usted cuando pase por ahí diga, ya pasó. Ya está. ¿Sí? Pero en caso de sismo o incendio, tiene que ver con qué hacemos en estos tiempos. Yo te decía que los sismos y los incendios, hay 2 maneras de las que las podemos ver en la palabra del Señor. Número 1 tiene que ver con las aflicciones, ¿sí? Las pruebas. Te decía recién que tenemos que pasar por pruebas, dificultades, te leía recién. Pero también, a veces los sismos no siempre tienen que estar relacionados a problemas o a situaciones de destrucción, pero a veces los sismos o los incendios tienen que ver con transiciones. ¿Cuántos saben que los tiempos de transición en nuestra vida son tiempos difíciles, verdad? ¿Sí? Estamos aquí y nos gustaría estar más cómodos esta mañana, sí,
pero bueno, estamos en medio de una transición. Y las transiciones suelen ser incómodas. Entonces, a la mañana hay que venir más temprano, traemos el audio, ponemos la pantalla y es parte de la transición. Tanto en Jara como acá arriba, cuando ya terminemos, vamos a llegar, levantamos una térmica y ya está. ¿Me explico? Levantamos la térmica, prendemos los aparatos y ya está. Pero los sismos, las transiciones, hacen que los chicos estén amontonados en una cocina. Y eso, ahora, no es una mala transición, es una buena transición, pero no deja de tener sus bemoles, ¿sí me explico? Las transiciones tienen sus bemoles. Cuando te mudas de casa, a veces te tenés que cambiar de casa o tenés una venta, una compra, cambiás de casa. Capaz que cambiás a una casa mejor, pero no deja de ser un sismo, un momento incómodo la transición. ¿Por qué? Y porque tenés que andar viendo que tirás. Y así son los cambios. Cuando cambias de trabajo, cuando tenés que cambiar de trabajo, un cambio de ciudad, una mudanza, suelen ser transiciones. Si hay una guía práctica para el proceso. La guía práctica para el proceso, te explicaba desde el primer día, tiene que ver con que pensando en este tiempo de transición y muchos de ustedes están pasando tiempo de transición, no es casualidad que hablando con muchos de ustedes están pasando tiempos así. Por algo el Espíritu Santo está hablando esto estos días. Y en estos tiempos de transiciones, de cambios, hay una guía práctica para el proceso y en cada instructivo se encuentran una serie de pasos a dar. A ver, poneme el general allí en la... sí, si querés, ahí viene mi ayudante para que muestre un poquitito para allá y después lo volvemos a su lugar. Allí, en cada momento tenemos un instructivo. Ahí está, un instructivo. ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Qué hacemos en este tiempo? Y yo le decía que iba a evaluar alguna de estos pasos, de estas instrucciones, y las iba a someter a la palabra del Señor. El primer día, hace 2 semanas, solo le di una sola instrucción. ¿Se acuerdan cuál era los que estuvieron hace 2 semanas? ¿Cuál era lo primero que teníamos que hacer? Número 1, mantenga o conserve la calma. Ahí le va a venir, número 1, conserve la calma. Yo le decía que si no conservamos la calma en un tiempo de sismo o incendio, lo más probable es que todo lo que hagamos lo hagamos mal y la cosa termine muy mal. Si usted en medio de un incendio se desespera, puede bloquear una salida, puede tomar un mal camino, puede hacer algo mal y en ese momento puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando uno en un sismo, yo me acuerdo cuando nos dijeron, cuando fue el sismo que me tocó vivir en la Ciudad de México, un sismo grande, lo primero que dijo la persona cuando sonó la alarma sísmica, todavía no temblaba, faltaban 50 segundos, lo primero que nos dijo, les pido que se calmen, que mantengan la calma, en 50 segundos va a empezar a temblar, vayan saliendo con calma. Diga conmigo, calma. Cuando estás en un tiempo de transición y de lucha, lo peor que puedes hacer es desesperarte. Jesús dijo, yo les dejo paz, les estoy dando mi paz, esa paz que el mundo no se las puede dar. En el mundo no la van a encontrar, no se asemeja a ninguna cosa que ofrezca el mundo. Los tiempos de sismo, de incendio, de transiciones en tu vida, de aflicciones en tu vida, son tiempos donde tenés que reclamarle a Jesús, necesito Jesús que me des esa paz. ¿Estamos aquí? Esa paz. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo les decía, Pablo daba algunos, después puede escuchar, yo les pasé los audios, los videos del mensaje. Piensen en eso, piensen en lo bueno, en lo amable, ¿sí? Número 1, entonces, mantenga la calma, ¿sí? Eso está en la primera entrega de esta serie. La semana pasada le hablaba de los próximos 4 pasos. Lo segundo era, ¿sí? Lo segundo era, elimine las fuentes de incendio. O identifique la fuente de incendio y elimine la fuente de incendio. Yo le explicaba a usted que todo es indispensable saber cuál es la fuente de incendio en una etapa donde hay mucha tensión. Por ejemplo, a veces la fuente de incendio tiene que ver con algunas actitudes, algunos espíritus que operan. De repente, no sé si le pasa a usted que usted dice, estoy en un tiempo donde si el hermanito me dice lo que siempre me dice, en cualquier momento se me salta la térmica, ¿verdad? ¿Sí? Se me sale la cadena. Hay momentos donde uno está tenso y donde pareciera que donde te hagan la misma tontera que en otro momento tal vez no pasa nada, pero en un tiempo de tensión
donde alguna fuente de incendio, ¿sí?, es como mezclar pólvora con chispa, ¿verdad? Vuela todo por el aire. Y hay veces que pasa eso en la casa, en el matrimonio, ¿no? Donde uno cuando hay tiempos de problemas en el matrimonio, en la casa, lo que tenés que hacer, identificar la fuente de incendio. Hay veces que tenés que decirle a alguien, te puedo pedir un favor, eso que siempre haces que a mí me molesta, en este tiempo puede ser peor. Así que eliminemos la fuente de incendio. Ahora, si vos sabés que hay cosas tuyas que al otro le molestan, también elimina la fuente de incendio. ¿Sí me explico? Eso es eliminar la fuente de incendio. Cuidado, no entres en el juego de ciertos espíritus que operan, situaciones que disparan problemas. Cerrá la llave de paso. Como te decía, lo primero que tenés que hacer en un sismo, en un incendio, es correr y cerrar la llave de paso del gas, ¿sí? Lo primero es cerrar la llave del paso del gas. ¿Por qué? Porque eso puede hacer que huele todo. Hay que aprender a cerrar la llave de paso en estos tiempos de crisis. ¿Sí me explico? Mantener cerrada la llave de paso. Efesios habla de eso, no lo voy hoy a leer. Efesios 6, 11 y 12. Nuestra lucha no es contra seres humanos, pero es contra espíritus que operan. No te la agarres con las personas. El diablo sabe a quién usar en qué momento para querer hacerte salirte de tu eje, hacer que se te salga la cadena. Lo tercero, retírese de objetos que puedan caer. Otra vez, vea, esto lo explico mejor la semana pasada, en el mensaje de la semana pasada. La palabra nos habla que hay cosas movibles y cosas inamovibles. En un sismo, lo peor que puedes hacer es estar en un lugar donde algo se te puede caer encima. Donde hay cosas movibles, en el medio de un sismo, si te pones cerca de lo movible, se te puede venir encima, se te puede golpear. Eso movible puede ser lo que te mate en medio de un sismo. Tal vez no te mata, no se te cae la casa encima, pero se te cayó un parlante encima. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo movible? ¿Cuáles son los objetos que pueden caer? La Biblia nos enseña en Hebreos que hay cosas que se pueden mover, las cosas creadas. También nos habla de lo material, lo que podés ver. A veces cuando estamos en una crisis lo primero que pensamos, tengo que salvar lo material. Cuidado con lo material. Y nos aferramos tanto a lo material que lo material se te termina cayendo encima en la crisis y te acaba. A veces tenés que alejarte, dejar de pensar en las cosas que se pueden mover, las cosas materiales, las cosas visibles, ¿sí? Y agarrado al punto al punto 3, viene, ¿sí? Y te decía que no son malas las cosas movibles, no todo es malo, sencillamente es movible. Entonces, lo contrario a lo amovible, decía Hebreos 12, es lo inamovible, lo eterno. ¿Quién es lo inamovible y lo eterno? Dios. Entonces, el próximo paso, el número 3 es aléjese de las cosas que se puedan caer, y el próximo paso es ubíquese en la zona de seguridad. Ubíquese en zonas de seguridad. Cuando usted está en un sismo, lo primero que le dicen, póngase debajo de un marco, póngase debajo de algo que le dé seguridad. Aléjese de lo que se puede mover. A veces los cajones se te pueden caer, las alacenas pueden tirarte la olla en la cabeza, pero hay lugares de seguridad donde vos te podés meter. A veces son abajo de estructuras, abajo, por ejemplo, un sismo aquí, el lugar más seguro es abajo de la viga. ¿Sí me explico? Ahora, ¿quién es la zona de seguridad? ¿Qué es lo seguro y lo inamovible? Hebreos 12:28 dice que el reino que el Señor nos ha dado es inamovible, inconmovible. Lo que tiene que ver con Dios, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiere decir que Jesucristo no cambia. ¿Sí me explico? Él es el mismo ayer, hoy y ¿cuándo? Mucha gente en el medio de las crisis se agarra tanto de otras cosas movibles que termina muerta por las cosas movibles y no supera esa crisis. Solo superaremos la crisis cuando aprendamos a dejar de nuestro corazón las cosas movibles y nos aferremos a lo inamovible, a Cristo. Eso es lo que necesitamos. Confíen en el Señor porque Él es la roca eterna. El salmista decía, desde el extremo de la tierra clamo a ti por ayuda, guíame a la imponente roca de seguridad, que es, ¿sí?, la roca más alta que yo. Entonces, ubíquese en una zona de seguridad y lo seguro es lo inamovible, lo eterno. ¿Quién es el eterno? Nuestro Dios es eterno. Amén. Y por último,
El último consejo de la semana pasada era: obedezca al personal capacitado. Obedezca al personal capacitado. Lo peor que usted puede hacer en un sismo o en un incendio es decir: yo voy a hacer la mía. ¿Sabía que en las empresas, en los edificios, en las reparticiones públicas, aún en los privados, siempre, a mí me tocó trabajar y estar en mantenimiento en una compañía? Me acuerdo cuando vivía en la Ciudad de México, era una compañía, vendía caños, tubos y todo lo que era tuberías y todas esas cosas, válvulas. Y yo me acuerdo que cuando hacíamos mantenimiento ahí con el pastor Marco López, pastor que estuvo el año pasado compartiéndonos a nosotros ahí en la Ciudad de México, trabajábamos con él ahí, y me acuerdo que estaban los instructivos, pero había 2 o 3 personas que habían ido a capacitarse, tenían el certificado de capacitación, y en el caso de un sismo, en el caso de un problema de esos, siempre uno de esos tenía que estar en la empresa. ¿Por qué? Porque él era el que iba a saber qué era lo que había que hacer, y a esa persona hay que obedecer. Tenía el certificado de protección civil. ¿Sí me explico? Entonces, cuando lo peor que podemos hacer es confiar en nuestra prudencia. Por eso el sabio Salomón dijo: pon tu confianza en el Señor y no te fíes de lo que crees saber. Lo peor que podés hacer es decir: yo sé. Bueno, cuando vos decís yo sé, estás en el horno, está frito. ¿Sí me explico? No, yo voy a hacer, ¿qué me van a venir? A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. En medio de la crisis lo hago yo porque yo sé. Hay gente que te puede guiar. Hay gente que te puede ayudar. Hay personas, algunos pueden ser tus pastores, tus líderes, o personas que pasaron por ese momento que tal vez te pueden ayudar. No te estoy diciendo con esto que te va a gustar sí, tal vez a veces no le hacemos caso porque sabemos cuál es el consejo y no nos gusta. Pero el personal capacitado te dice: agarra este camino. No, yo voy a hacer la mía. Y en vez de agarrar la ruta de evacuación, agarrar para el otro lado, se te cae el techo encima. ¿Sí me explico? Yo me acuerdo que yo les contaba la semana pasada, Protección Civil no me dejó entrar. Cuando me agarró ese sismo, yo tenía que meter un papel y se terminaba mi trámite. Protección Civil dijo: no, porque hay una rajadura ahí en el cielo raso del edificio. Pero eso es tabla roca, digo yo, se le llama eso, tabla roca se le llama el Durlock. Es tabla roca, no pasa nada. Así entramos, ¿no? Nadie va a entrar al edificio hasta que no verifiquemos las bases del edificio. Y mire, me puedo hacer el berrinche ahí, lo reprendí en el nombre de Cristo, lo que usted quiera. Tuve que esperarme 4 horas para volver a entrar hasta que Protección Civil dijo: este edificio se puede entrar. ¿Sí me explico? Obedezca, y si usted no obedece a Protección Civil, usted se va a meter en un problema, en un caso de un sismo o incendio. ¿Por qué a veces nosotros queremos hacer la nuestra en la crisis? No hagas la tuya, busca consejo. ¿Estamos aquí? Amén. Bueno, arrancamos hoy entonces. Número 6, le anticipé este punto la semana pasada. No use los elevadores. No use los ascensores o elevadores. ¿Qué es un elevador o un ascensor? Lo busqué la definición. Todos sabemos lo que es un ascensor, ¿verdad? Todos hemos alguna vez subido a un ascensor. ¿Qué es un elevador o un ascensor? Es un aparato que sirve para trasladar personas o cosas de un piso o de un nivel a otro sin que éstas deban de hacer un esfuerzo. O sea, no voy a ventanear o a quemar a quien es así, pero alguien muy cercano mío, cada vez que llegamos a algún lugar hay que subir al primer piso. Voy por la escalera, no, yo voy por el ascensor porque no tengo ganas de subir la escalera. Pero es un piso, hasta nos hace bien a veces, ¿no? Subir la escalera. No, voy por el ascensor, ¿por qué? Porque no tengo ganas de subir la escalera. El ascensor te va a trasladar más rápido de un piso a otro sin esfuerzo, ¿sí me explico? Eso es un ascensor. Y está muy bien. Podríamos afirmar que en la vida existen muchos tipos de elevadores o ascensores. Hay muchos tipos de elevadores o ascensores, los cuales hasta llegan a ser usados por gente sin escrúpulos. ¿Cuántas veces gente sin escrúpulos usa los ascensores y con tal de obtener algo, sin esfuerzo, hacen lo que sea? ¿Se acuerdan que había un famoso chiste, que
que dice, estoy pensando cómo llenar esto sin usar esto ni esto. Amén, ¿verdad? Estoy pensando cómo llenar esto sin usar esto y esto. Muchas veces queremos hacer las cosas sin esfuerzo y usar el elevador. Y no está mal el elevador. No, mire, tenía muchos versículos hoy para compartir, pero no quiero ser largo, así que por eso no lo... historias. Pero la palabra es clara en cuanto a esas cosas. Dice Proverbios 13:11. Escuche bien. Proverbios 13:11 dice, lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. Ahorra poco a poco y un día serás rico. Escuche bien, lo que fácilmente se gana, no lo dice el pastor Emanuel, lo dice la palabra de Dios. ¿Cuánta gente? Por eso es tan terrible. Un elevador puede ser indecente en los negocios, ser tránfuga en los negocios. Eso es un elevador. Quiero tener más, entonces soy deshonesto y hago negocio deshonesto. Eso es un elevador. ¿Te querés hacer? Bueno, lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. Mucha de la gente que hace esto termina mal. Y como le decía, se hace de cosas movibles. Lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. Ahorra poco a poco y un día serás rico. Ahora, ¿qué es más fácil? Meter una transfugiada y ganar, no sé, $100,000 en una transfugiada y hacerme de una casa, o ahorrar 20, 30 años para poder pagar la casa. Y pareciera que no, más fácil otro, ¿no? Elevadores. Le estoy dando ejemplos nada más, no quiere decir que eso sea lo único ejemplo de elevador. Dice la persona, Proverbios 28:20, la persona digna de confianza obtendrá gran recompensa, pero el que quiera enriquecerse de la noche a la mañana se meterá en problemas. Tarde que temprano el elevador te va a meter en problemas si lo usás para lo que no lo tenés que usar. ¿Sí me explico? El elevador te puede meter en problemas. Ahora, no todo lo que en este punto se refiere tiene que ver con dinero. Porque no estoy hablando de dinero solamente. ¿Cuánta gente quiere hacerse de una posición? ¿Cuánta gente quiere hacerse de un ministerio a través del elevador? ¿Cuánta gente quiere hacerse de un cargo en una empresa a través del elevador? Quiero llegar a ser el jefe, entonces ¿qué hago? Pisoteo a quien tengo que pisotear, le hago la vida imposible a quien le tengo que hacer la vida imposible. ¿No ha tenido compañeros de trabajo así usted? En la jerga se le dice trepador, ¿verdad? Personas que no importa lo que tengan que hacer, a quien le tengan que pisar la cabeza, voy a llegar a esto. Voy a llegar a tener esto. ¿Sí? Voy a llegar a hacer esto usando el elevador. Por eso también a veces tiene que ver con el obtener cosas o llegar a metas específicas o en general. A veces usamos el elevador. Mire otra vez Proverbios 19, 2 y 3. Dice, el afán sin conocimiento no es bueno. El que va deprisa puede, ¿qué? Equivocar el camino. ¿No le pasó a usted que a veces por andar a las corridas termina agarrando una calle que no tenía que agarrar y al final se le termina haciendo más largo que antes? Por no prestar atención al camino uno va manejando rápido y no prestaste atención al camino y no agarraste ese desvío en la ruta y te diste cuenta 20 kilómetros después. Y al final todo lo que ganaste yendo a 160 lo perdés por pegar la vuelta y tenés que volver ahí. ¿Sí me explico? Las prisas. Cuidado en un tiempo de sismo o incendio con subirte al elevador, porque eso es lo primero que se puede caer. Te haces papilla adentro del elevador. Hay muchas historias de gente que los agarró un sismo en el elevador o quisieron bajar por el elevador para bajar más rápido que por la escalera y el elevador terminó colapsando y terminaron muriendo dentro del elevador. Cuidado con el elevador. ¿Sí me explico? También podemos hablar, dice, por su propia necedad, versículo 3, el hombre puede echar a perder su vida y luego echarle la culpa al Señor. ¿No le suena conocido eso? Yo hago la mía, tomo malas decisiones, hago un desastre y después es que Dios no me ayudó.
¿Quién te mandó a hacer lo que estás haciendo? ¿Sí me explico? Cuidado. La Biblia, sí, porque podemos referirnos también al elevador con otra palabra. Ahí le va otra palabra para el elevador. Diga conmigo, atajo. ¿No le ha pasado que existen atajos? ¿Qué es un atajo? Un camino más corto, ¿no? Alternativo. Más corto. Y a muchos a mí me gustaban mucho los atajos. Yo siempre trato de aprenderme, sobre todo cuando vivíamos en ciudades donde no hay... Acá Mar del Plata es una maravilla. Mar del Plata es todo cuadrado. O vas por esta, o vas por la otra, o vas por la otra. Hay ciudades que son un desastre, las calles. Entonces, a veces tenés que agarrar las avenidas se llenan de autos. Y a mí me gusta encontrar esa callecita que va por acá, da la vuelta por acá, da la vuelta por allá, y me meto, paso 50 lomas de burro. Pero si hay mucho tráfico en la avenida, le gané una escuadra. El atajo. Ahora, la Biblia no aconseja el uso de los atajos. Los muestra como caminos engañosos que te pueden llevar a la pobreza, a la desobediencia, a alejarte del propósito de Dios. Muchas veces queremos llegar a algún lugar por el atajo y no por el proceso. Y Dios tiene un proceso y vos querés meterle un atajo al proceso de Dios. Y Dios tiene un proceso en el que tiene que trabajar con tu vida en ese sismo, en ese incendio, y vos querés agarrar el elevador o el atajo y decir, me quiero zafar de este proceso, y lo único que lográs al zafarte del proceso es perder más de lo que ganaste. Proverbios 21:5 dice, cuando las cosas se piensan bien, escuche esto, cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Cuando se hacen a la carrera, el resultado es desastroso. En un mundo lleno de engaños, carreras, apurones, trampas, deshonestidad, la palabra de Dios es muy clara respecto a hacer las cosas en su tiempo y respetando los procesos. Hoy en día la gente no quiere respetar los procesos, ¿verdad? Te dicen, si agarrás una receta que te dice, deje reposar 30 minutos. ¿Cómo voy a dejar reposar 30 minutos? Lo ponemos en el microondas, no sé, a ver si hay una cosa, le soplo, a ver si le da el aire, no sé qué tengo que hacer. 30 minutos dejando reposar esa masa, ¿qué le hago? No hay un acelerador. Vivimos en un mundo donde no queremos respetar los procesos, ¿me explico? Y a veces el sismo o el incendio necesita que agarres la escalera. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, ahí le voy con algunos ejemplos bíblicos. Sara y Abraham. ¿Qué hicieron Sara y Abraham? No llegaba Isaac, no llegaba la promesa. Agarrá a mi sierva y tener un hijo con ella y lo hacemos como nuestro y ya está. Y tuvieron a Ismael. Hasta hoy se siguen matando. ¿Verdad? Pedro le dice a Jesús, cuando Jesús dice, yo voy a ir a la cruz, esto en ninguna manera te acontezca esto. ¿Cómo vas a ir a la cruz? Quería evitar el proceso de Jesús en la cruz. Jesús le dijo, apártate de mí. ¿Sabe por qué le dijo, apártate de mí, Satanás, a Pedro cuando Pedro le planteó eso? Le voy a decir por qué. Identificó a Satanás. Este dato nunca se lo di. Jesús ya había escuchado eso que le dijo Pedro en alguna otra ocasión. Un par de años antes, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Se acuerdan? Y fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. O sea, qué cosa rara, ¿no? El Espíritu lo llevó al medio del sismo, del incendio, para que sea tentado por el diablo. Y en esa tentación, Satanás un día dice que lo lleva a la cumbre de un monte y le dice, mirá todos los reinos de la tierra. Te los voy a entregar, toda la gloria de la tierra y de sus reinos, te lo voy a dar si postrado me adorás. ¿Qué era más fácil? ¿Pasar por el proceso de la cruz o postrarse? Ahí está el atajo. Vas a tener toda la gloria y no tenés que ir a la cruz, nomás te postrás y listo. Sin embargo, Jesús lo mandó a volar, ¿verdad? Le dijo, no. Primero no sé quién le dijo al diablo que todos los reinos eran de él, pero bueno, vamos a suponer. Entonces cuando Pedro le dijo, no te acontezca lo de la cruz, Jesús enseguida identificó, este es el mismo que me agarró hace un par de años en el desierto, que quería que postrado no pase por la cruz
y tenga todo eso. Y le dijo, apártate de mí, Satanás. No es que Pedro era Satanás, pero el que estaba hablando a través de Pedro era Satanás. El atajo muchas veces es el diablo diciéndote, evita el proceso. ¿Para qué te vas a quedar ahí sentado? ¿Para qué vas a pasar por todo el caminito? Mejor evita el proceso, buscate un atajo. No hace mucho tiempo atrás hablaba con un pastor amigo y hablábamos de alguien que había estado ahí, pastor de otro país, de un hermano que no quiso pasar por el proceso y dividió la iglesia. Quería ser pastor, entonces ¿qué hizo? Se llevó a un grupo de la iglesia, le dijo, Dios, esto es un nuevo tiempo, Dios me lleve. Le llamaba todas las semanas a gente de la iglesia para que vaya a su iglesia. Y bueno, hace poco esa iglesia desapareció, o sea, ese hermano que se llevó a esa gente, anduvo un tiempo, todo, y desapareció la iglesia. Y yo, una de las cosas que él me decía, yo le dije es, no supo, o sea, quiso agarrar el atajo. No quiso pasar por el proceso. Yo no tenía dudas de que la persona tenía el llamado, pero quiso pasar por el proceso. Y le decía, es triste porque hoy ni está sirviendo a Dios, ni se está congregando, está enojado, todavía le echa la culpa, no sé qué, pero finalmente arrancó queriendo evitar, arrancó por el elevador. Ahora, ¿qué aconseja la Biblia en lugar del elevador? Esto se lo voy a agregar al punto. Hay otra imagen que le pasaba yo a Matías. Esta no está en el primer instructivo, pero está en muchos de los edificios donde está ese instructivo. Dice, en caso de incendio, use las escaleras, no use los elevadores. Diga conmigo la escalera. Déjame hablarte un par de minutos de la escalera. El elevador te lleva rápido, la escalera no te lleva tan rápido, a menos que te tire. Yo me acuerdo que hacíamos ese chiste con mi hermano. Cuando éramos chicos teníamos una escalera caracol en la casa donde nos criamos, que todavía está ahí. Entonces nos tirábamos desde arriba por la escalera caracol con el pastor Esteban. Era divertido y bajábamos más rápido, ¿vio? Pero generalmente la escalera es más lenta que el elevador. ¿Se acuerdan hace poco cuando decíamos los sueldos aumentan por la escalera y los precios suben por el elevador, ¿no? O sea, cuando la inflación le gana a los sueldos. Uno dice, los precios van por el ascensor, nosotros vamos por la escalera. Parece que nunca lo alcanzamos. Bueno, use la escalera. Las escaleras llevan más esfuerzo, más tiempo, implican dejar algo de nosotros mismos, porque a veces, ¿sabe? Usted, ¿cómo valoré lo de la escalera? Gabriel me habrá visto estos días, cuando teníamos que llevar las bolsas de cemento y de arena desde el auto hasta la planta alta. Estos días andaba yo con la bolsa de cemento subiendo la escalera. Ay, Señor mío, sudaba la gota gorda. Dije yo, ¿por qué no tendré un ascensor en este lugar para subir con las bolsas de cemento hasta arriba? Porque había que hacer la escalera, lleva más esfuerzo, ¿no? Unas cuantas gotas de sudor me quedaron ahí en la escalera estos días. Porque la escalera lleva más esfuerzo, ¿verdad? Pero la escalera, en la palabra de Dios, tiene su significado. Y la palabra relata el sueño que Jacob tuvo en Betel. Dice Génesis 28:12, en sueño vio una escalera que tenía un extremo en la tierra y otro en el cielo. Y había ángeles de Dios subiendo y bajando por ella. ¿Se acuerdan del sueño de Jacob en Betel? Soñó que había una escalera. Esa escalera, no me voy a meter en esto muy profundo ahora porque no tengo tiempo. Déjeme resumirle el punto. Esa escalera habla de Cristo. Entendemos el sueño de Jacob como una imagen profética de Jesucristo, el mediador entre Dios, el cielo, y los hombres. Por ahí subían y bajaban ángeles, o bajaban y subían ángeles. Ángeles son mensajeros. Por ahí subían y bajaban. Dice Romanos 5:1, escuche bien. Por tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. La escalera. Jesús es la verdadera escalera enviada por Dios desde el cielo, siendo un descendiente de Jacob y el único camino por el cual podemos ser redimidos y tener acceso a la vida eterna. ¿Sabe qué? Mejor use la escalera en sismo o incendio.
Cristo siempre está disponible para vos. Cristo es la escalera. Usá la escalera. Dice Colosenses 2:10, en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es cabeza de todos los gobernantes y poderes. Diga conmigo, estoy completo y no necesito nada más. ¿Querés salir airoso de un sismo de incendio? Es que necesito esto, necesito lo otro. Te voy a decir lo que necesitas. Necesitas ir a la escalera. ¿Estamos aquí? Esa es. Así que no uses el elevador. Por esta escalera podés subir, podés bajar. Y escúchame bien porque acá, ahí te va. El próximo punto está agarrado con este. Con la escalera podemos, ¿qué? Subir o bajar. Ahí le va el próximo punto. Número 7. Es mejor estar cerca del suelo. Escuche bien. Este es un instructivo en caso de incendio. Es mejor estar, ¿sí? Si el humo es denso, arrástrese por el suelo. Respecto a este punto, la palabra de Dios nos da dos perspectivas respecto al suelo. La primera perspectiva es que el suelo es una maldición de Dios. ¿Se acuerdan de Génesis capítulo 3? La caída del hombre. Cuando Dios empieza a reprender en Génesis 3, en el versículo 14, le habla a Adán, le habla a Eva y le habla a la serpiente. Y a la serpiente le dice, por esto que has hecho, maldita seas, más que todo animal doméstico, más que todo animal salvaje. Mientras tengas vida, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás el polvo de la tierra. Me ha tocado escuchar predicadores decir, el suelo es para Satanás. Sí es cierto, el suelo es para Satanás. Satanás come polvo. La serpiente fue maldita a arrastrarse por el suelo. Pero cuidado, es cierto que el suelo fue para Satanás. Yo no voy a ponerme... Y entonces él dijo, nosotros nunca vamos a andar en el suelo, dijo este predicador. Porque no es un lugar para un hijo de Dios el suelo. Dije, vamos, necesito un par de clases, tomar alguna clase de teología. Porque esta maldición es para la serpiente, no era para Adán ni para Eva. La maldición del suelo, el suelo era una maldición para la serpiente. ¿Para quién era una maldición? Pero no maldijo a Adán y Eva con el suelo. ¿Sí me explico? La serpiente sí. Por eso no caigamos en el engaño de que esta maldición es para nosotros. No nos arrastramos nosotros. La maldición es para la serpiente. Entonces, ¿cómo vemos el suelo nosotros? Porque no sé, a menos que usted... ¿Vieron que hay algunas personas que dicen ese cuidado con esa que es una víbora? Pero independiente con eso, ¿cuántos de ustedes son serpientes, verdad que no? ¿No? Yo sé que alguna vez le habrán... Esa víbora. Un día escuchaba a alguien decir de otro, tiene la lengua bífida como toda víbora. Lleno de amor el hermanito en Cristo. Pero ni usted ni yo somos serpientes, ¿sí me explico? Para la serpiente era una maldición, pero el suelo también en la palabra se ve como un acto de humillación. Tiene que ver con bajar. De hecho, tal vez aquí sí podemos reflejarnos, porque muchas veces en tiempos de sismo o incendio, lo que el Señor busca y es necesario que hagamos es humillarnos. ¿Sí me explico? Cuando la estamos pasando, a veces nos queda muy mal la altanería, nos queda muy mal el creernos. A veces Dios permite que pases por un sismo, por un incendio, para que te bajes cerca del suelo. ¿Sí me explico? Dice Lucas 14:11, porque todo el que se exalta a sí mismo será humillado y todo el que se humilla a sí mismo será... El que se humilla será exaltado. ¿Se dan cuenta que el suelo es maldición solo para la serpiente? Ni para usted ni para mí. El suelo no es una maldición ni para usted ni para mí.
Si nos humillamos, tenemos que hacerlo sometiéndonos al poder de Dios. Mire Pedro, en 1 de Pedro 5:6, dice, humíllense bajo el poder de Dios, para que Él los enaltezca cuando llegue el momento oportuno. Santiago 4:10 dice, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. A veces todo lo que necesitamos en un tiempo de sismo y incendio es irnos al suelo. Es doblar nuestras rodillas. Es doblegar nuestro ego, nuestro amor propio, doblegar nuestra soberbia y decir, Señor, no puedo nada, Señor, te necesito a ti, no puedo nada. A veces es nuestra altanería, nuestro creernos que somos algo, lo que nos hace perdernos en medio de un incendio o de un sismo. En un incendio, el humo, ¿sabe dónde suele estar el humo? ¿Usted alguna vez vio qué hace el humo en un incendio? Sube. Si usted está en este lugar y se incendia, ¿sabe dónde va a encontrar el humo? Arriba. Así que si usted se mantiene de arriba, el humo lo va a intoxicar. Por eso la señal es, arrástrese por abajo, humíllese. De hecho, usted no ve una persona con la panza en el suelo, ve una persona de rodillas. Vaya por el suelo. ¿Cuántos de nosotros, yo a veces me pregunto, cuántos de nosotros necesitamos que Dios nos trate para humillarnos? Para que le bajemos. ¿Sí me explico? A veces tenemos que bajarle. El mejor lugar para encontrar aire puro en un incendio es cuando estás bajito, cerca del piso. Cuando las papas queman, cerca del piso vas a encontrar el mejor lugar. ¿Sabes que cerca del piso el diablo pierde poder sobre tu vida? ¿Estamos aquí? Cerca del piso es donde el diablo pierde poder sobre ti. Mientras vos estás enaltecido, el diablo se agarra de eso para usarte. Cuando vos te humillás, el diablo pierde poder sobre tu vida. Dice Proverbios 29:23, el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Y en la posición de humildad, escúchame bien porque ya voy con el último punto. También vamos a enganchar este punto con el próximo. Porque en la posición de humildad vas a encontrar la salida de tu crisis. Dice Salmos 25:9, tú diriges a los humildes en la justicia y les enseñas ¿qué? Su camino. ¿Estás pasando por un tiempo de lucha, de transición, de sismo, de incendio? Baja. Bájale a los humos, bájale a la actitud muchas veces. Porque cuando estés abajo, vas a encontrar un camino. Y ahí le va el último punto de esta serie. Punto número 8. Siga la ruta de evacuación. Siga la ruta de evacuación. O localice la ruta de evacuación. Relacionado con el punto anterior, cuando usted se humilla, le decía que encontramos, ¿qué nos muestra el Señor? Cuando nos humillamos, un camino. Otra vez, Salmo 25:9. Tú diriges a los humildes en la justicia y les... ¿Sabe que muchas veces no encontrás una salida a tu crisis porque estás todavía muy arriba? Pero cuando bajaste, cuando depusiste tu actitud, cuando bajaste tus armas, cuando te bajaste del caballo, de repente la salida empieza a venir. Ahí empieza la salida. Mientras estás arriba del caballo, hay mucho humo. Te estás intoxicando, no ves nada. Ponete por abajo y vas a ver la salida. En cada sismo o en cada incendio, donde sea que te encuentres y como sea la situación, no vas a estar sin salida. ¿Sabías? Aunque no la puedas ver, Dios abre una salida. Mira, no veo salida por ningún lado. Debe ser que no está abierta. Espérate porque Dios la va a abrir. ¿Sabe a quién le pasó eso? Al pueblo de Israel cuando estaba frente al mar. De un lado tenía una montaña, un paredón.
Del otro lado estaba el agua, del otro lado venían los egipcios. No había para dónde rajar. Estaban encerrados. ¿Y qué es lo que le dice el Señor a Moisés en medio de... Perdón, Isaías dice, antes de eso, dice, yo soy el Señor que abre camino por medio de las aguas, que construye un sendero a través del mar. ¿Por qué dijo eso el Señor? Recordando la salida de Egipto. No había salida. O abre la montaña o abre el mar. ¿Por qué abrió el mar y no la montaña? Tal vez abrir la montaña iba a ser un poquitito más caótico. Entonces dijo, abro el mar. Igual para Dios no hay nada imposible. Podía haber abierto la montaña, podía haber abierto el mar. ¿Qué es lo que hizo? Abrió sendero. A veces no tenés salida. Pero tranquilo, si no la tenés, espérala porque Dios la va a abrir. No veo la salida, pastor, tranquilo, vos seguí. Mirá lo que les dice Dios a Moisés, cuando el pueblo estaba en esa situación. Le dice en Éxodo 14, 15 y 16, le dice, el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí con gritos? Dile a los israelitas que ¿qué? Pero no, ¿a dónde voy a ir? Para atrás estaban los egipcios, para el costado de la montaña, para acá adelante el mar. ¿Qué hago? Caminen. Debes tomar tu bastón, versículo 16. Y sostenerlo en tu mano sobre el mar, divídelo para que los israelitas puedan caminar por el mar en tierra seca. Y el versículo 22 dice, y los israelitas caminaron por el mar en tierra seca, con muros de agua a su derecha y a su izquierda. Si no tenés una salida, Dios la va a abrir. No te enojes con Él. Mantenete humilde. Avanza. No pienses en retroceder. Dios te va a dar una salida en tu crisis. ¿Estás en una crisis? ¿No tenés salida? Tranquilo. Dios es especialista. Él es el que abre camino en el mar. Él es el que abre camino, sendas, abre ríos en el desierto y caminos en el mar. Él abre sendas. ¿Se acuerdan que cantábamos ese canto? Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Qué hermosa canción, ¿verdad? Él va a hacer una senda. God will make a way, dice en inglés el título original. Dios hará un camino, una senda. Siempre hay una salida. Cuando del camino de Dios se habla, el fin siempre es victoria. Pero ¿por qué me pasa todo lo que me pasa? Siempre el fin, cuando de Dios se habla, es victoria. Vos no lo entendés. Yo no lo entiendo. Pero siempre hay salida. A pesar de lo que pasa en el presente, siempre hay un camino de salida. Primera de Corintios 10, ya termino, son dos pasajes más y oramos. Dice, no experimentarán ninguna tentación más grande que la de ningún otro, y Dios es fiel. Quiero que diga conmigo, Dios es fiel. ¿Por qué es fiel? Porque Él no permitirá que sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Y cuando sean tentados, Él les proporcionará una salida a fin de que puedan mantenerse fuertes. Él no quiere destruirte. Él te va a dar una salida. Por eso Pedro termina diciendo en Primera de Pedro 5, 10 y 11, dice, y después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios mismo, ¿qué va a hacer? Los restaurará. ¿Qué más? Los hará fuertes, firmes y les dará seguridad. A Él sea el poder para siempre. Amén. En Dios siempre hay una salida. Si estás bajito, seguramente vas a encontrar la ruta de evacuación. Así que en este día, los sismos o incendios son parte de la vida misma del Hijo de Dios en la tierra. Aunque no los puedes evitar, hay un poderoso instructivo para nosotros en estos tiempos. Mira,
estamos la mayoría de nosotros pasando por un tiempo de sismo, de incendio, hay un instructivo, al menos el Señor me lo dejó y ahí te lo comparto. Mantén la calma, elimina tu fuente de incendio, alejate de lo que se puede caer, dirigite a la zona segura, obedece al personal capacitado, no vayas por el elevador, anda por la escalera, mantenete cerca del suelo y localiza la ruta de evacuación. Por eso en estos tiempos difíciles Dios no nos deja sin instrucciones. Póngase de pie este día.